El tratamiento con antibióticos debe ser prescrito por un médico y completado en las dosis que te indique. Cuando termine este tratamiento, deseche el sobrante. No lo guarde. Cuando la persona no toma los medicamentos el tiempo que le están prescribiendo, no hay una muerte completa de toda la bacteria que causa la infección. Es ahí cuando las bacterias que todavía están presentes causando infección, ¿sí?, son retadas con el antibiótico, por así decirlo, y todas las que quedan pues se vuelven resistentes al adquirir los genes de resistencia, desarrollar la resistencia contra ese fármaco que no las mató, solo las inhibió. Sabemos que en general en el planeta el 50% de la prescripción médica es injustificada, o sea, especialmente de antibióticos. Es mala prescripción médica en el sentido de que se prescribe cuando no se necesita. Desde su descubrimiento, los antibióticos han jugado un papel fundamental en la salud de la población mundial. Estos son algunos momentos importantes en la historia de los antibióticos. La salud de la población mundial depende en gran medida de la efectividad de los antibióticos desarrollados hasta nuestros días. La investigación científica ha logrado crear esta defensa para las personas y perfeccionarlas al paso del tiempo. Entre los momentos más importantes en la historia de los antibióticos destacan 1928. Alejandro Fleming descubre las propiedades antibacterianas de la penicilina en el moho. 1930. Un grupo de drogas llamadas sulfonamidas se convierten en la primera generación de antibióticos. 1940. Comienza la producción masiva de penicilina. 1950. Una cepa de Staphylococcus aureus resistente a la penicilina infecta hospitales en 75 países. Entre 1950 y 1960 se logra desarrollar antibióticos de segunda generación como el clorafenicol y la terramicina, que empiezan a ser ampliamente usados y desarrollan nuevas variantes sintéticas de la penicilina. Entre 1980 y 1990 se descubren variantes de antibióticos antiguos, pero no hay hallazgos de nuevas clases de antibióticos. El riesgo de consumir antibióticos se compara con el de la digoxina o warfarina, que son medicamentos para el corazón. Todos que yo sepa, los mexicanos, las personas, no vamos a la farmacia y pedimos un medicamento para el corazón sin receta. ¿Cómo se va a lograr, doctor, que las farmacias lleven a cabo este reglamento como se debe? Que no se venda un antibiótico sin receta. Sí, nadie ha dicho que va a ser fácil, ¿eh? Es toda una costumbre inveterada en la sociedad, es una costumbre de las mamás tener en el botiquín el antibiótico, las comadres le pasan lo que le sobró al hijo para que se lo tome, y no va a ser algo sencillo. Por algo tenemos que empezar. Los farmacéuticos tendrán que entender que además algo que es negocio a corto plazo, a la larga va a ser acabar, como se dice vulgarmente, con la gallina de los huevos de oro, porque llega un momento en que ya no nos van a servir para nada. Los farmacéuticos, las farmacias tienen que entender que así se tienen que hacer las cosas. No existe alternativa, no es que se quiera molestar a la gente, ni que se quiera obligar a que vayan a una consulta para que alguien gane de eso. Es que no hay otra manera de hacer las cosas. Es la experiencia internacional, no solo la experiencia que tuvimos con esto. ¿Va a haber sanciones para las farmacias que vendan sin receta? Bueno, mire, yo no soy funcionario de COFEPRIS, pero sí, sé que va a haber sanciones, no sé de qué monto, pero pues, no se puede aplicar una ley si no hay sanción. Claro, una ley una norma se tiene que aplicar con sanciones. No hay otra manera de hacerlo. Sí, pero lo más importante, pienso yo, doctor, es que todos entendamos cómo es que se deben usar los antibióticos. Yo creo que hay una ignorancia entre toda la gente, que si toman 2 días, 3 días, ¿cómo saber, doctor, si se necesita el antibiótico o no se necesita el antibiótico cuando tiene uno un resfrío, vamos a decir? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay que decir que inclusive los médicos no necesariamente la tenemos fácil cuando vemos a un paciente así. Tenemos dudas a veces. Ah, caramba, esto parece viral, pero puede no serlo.
Por eso es que necesitamos ver al médico. Ahora, el médico tiene elementos. Generalmente cuando es un problema que se asocia con un síndrome catarral, o sea que hay estornudos, hay comezón en la nariz, un poco de dolor de garganta, lo que se llama propiamente un cuadro catarral, eso prácticamente nunca es una bacteria. Generalmente es un virus. Aunque dé fiebre. Aunque dé fiebre. Es el caso de la influenza. La influenza da dolor de garganta y tos. Entre octubre y febrero, eso generalmente es influenza. Entonces, tiene que ver en qué momento estoy viendo al paciente, cuál es el cuadro. Si no tiene fiebre, lo más probable es que sea viral. Ahora, si tiene fiebre, no necesariamente significa que es bacteriano. Puede aún ser un cuadro viral. Y ahí depende de la exploración física que haga el médico. Ver si tiene pus en la garganta, por ejemplo. Y si hay pus en la garganta, ya puede sugerir más un problema bacteriano. Ve uno si tiene ganglios muy crecidos en el cuello. Eso cuando la fiebre supera los 39 grados, hay pus en la garganta y ganglios crecidos en el cuello, el médico supone que ese es un problema bacteriano. Pero insisto, la medicina es todo un arte también. Y se necesita la consulta médica para determinar si eso es viral o es bacteriano. ¿Y cómo saber si las bacterias que tiene la persona son resistentes a uno u a otro antibiótico? En un caso individual tendríamos que hacer un cultivo, pero también tenemos las armas de la epidemiología. Sabemos que, por ejemplo, el neumococo, que es una bacteria que complica algunas infecciones respiratorias en México, esa bacteria ya es resistente a la penicilina en el 60% de las veces. Todavía en 1990 yo recuerdo que esa resistencia en México no superaba el 15%. Ya vamos en el 60%. Si seguimos así, vamos a llegar al momento en que el antibiótico ya no sirva de absolutamente nada. Como si no hubieran descubierto los antibióticos. Sí, ya, de hecho, hay quien dice que de alguna manera estamos ya entrando de lleno a la época post-antibiótica. No podemos permitir. Eso es una tragedia. Es una tragedia. Sí. Doctor, ¿y la ciencia está descubriendo, creando antibióticos más modernos, más efectivos? Siempre, ¿verdad? Pero fíjate, Rosita, aquí hay algo muy interesante. Los antibióticos los usas unos días y los dejas de usar. No es lo mismo que, digamos, un medicamento para la presión arterial, que te tomas toda la vida. Los laboratorios, las compañías farmacéuticas, han visto que es más negocio algunos otros medicamentos que los antibióticos. Y sorprendentemente, no tenemos una gran cantidad de antibióticos nuevos. La gente siempre está pensando, es que además los laboratorios van a resolver eso, la ciencia nos va a resolver eso con nuevos antibióticos y vamos a desechar los viejitos que ya no nos sirven. No va a ser así. No tenemos realmente nuevos antibióticos. No son el gran negocio que solían ser, porque, insisto, las compañías farmacéuticas han visto que se han vuelto resistentes a las bacterias, que el paciente lo toma relativamente poco tiempo y no tenemos nuevos antibióticos. Entonces, esa pregunta es muy importante. No vamos a dejar que la ciencia nos resuelva ese problema porque no lo va a hacer, ni los laboratorios lo van a hacer. A lo mejor vamos a tener nuevos antibióticos en el futuro, pero esta no va a ser la solución. A veces el médico, y eso es algo muy importante, prescribe los antibióticos por demanda del paciente. El uso frecuente de antibióticos orales daña la flora intestinal, pero esto evita que microorganismos se instalen en el intestino y de ahí invadan otras partes del cuerpo, causando infecciones severas.